Bueno, muy buenas días, tardes para quienes nos están viendo hoy en este importantísimo escenario. Para mí es un placer estar acá, haciendo las veces de moderador de este interesantísimo panel acá en el Open Views de 2022. Estamos con el panel sobre cómo pueden empezar los bancos en Latinoamérica a beneficiarse del Open Banking. Vamos a hablar de las diferentes historias de éxito. Este panel tiene como principal propósito analizar cómo en la medida en que se viene trabajando en la regulación, los bancos ya pueden empezar a dar pasos hacia la adopción de los diferentes modelos de Open Finance, y son muchos los beneficios que se esperan a los que decidan anticiparse a estos cambios regulatorios. Entonces, vamos a ver qué pasos se pueden dar hoy y qué ventajas tendrán las instituciones financieras en su adopción. Nos acompaña realmente un panel de lujo. Está con nosotros Romina Seltzer, ella es vicepresidenta de Innovación y Marketing en Visa Latam. Está con nosotros Carmela Gómez, Global Head de Open Banking en el BBVA. Y está también con nosotros Esteban Domínguez, el Head of Digital Business Development en Citibanamex. Mi nombre es Eric Rincón Cárdenas, yo soy presidente de Colombia FinTech y bueno, vamos a comenzar a abordar estos temas de una manera directa. La dinámica del panel será muy sencilla. Vamos a introducir a los diferentes panelistas para que nos cuenten un poquito de dónde viene su interés por los temas de el Open Banking, el Open Finance de manera particular, y posteriormente vamos a comenzar a hacer algunas preguntas que hemos preparado y por supuesto pues conocer su opinión alrededor de los diferentes temas. Entonces vamos a arrancar por Carmela. Carmela, tú desde el BBVA cuéntanos un poquito de tu trayectoria y además de eso, ¿por qué te parece interesante hablar acá de Open Banking hoy? Bueno, pues lo primero que me gustaría deciros es que yo llegué a este mundo de Open Banking a través de la regulación europea. Yo estoy en España, aunque pertenezco al holding de BBVA, y como sabéis, la regulación europea empezó ya hace tiempo hablando de Open Banking. Entonces, a partir de ahí, decidimos pues convertir un poco esa amenaza, ¿no?, que venía por la posibilidad de una competencia elevada desde el punto de vista de las fintechs, al tener que compartir la banca obligatoriamente datos con ellas. Decidimos que por qué no aprovechar esa amenaza para convertirla en oportunidad. Y desde ese momento empezamos a trabajar en ofrecer los mismos servicios que esas APIs que todos los bancos teníamos que publicar nos permitían. Eso nos llevó a publicar pues, PFM, el nuestro se llama OneView, ¿no?, y lo que permite es agregar todas tus cuentas en el app de BBVA, etcétera, y empezar a trabajar con ello. Pero nos dimos cuenta de que se podía ir muchísimo más allá. Entonces, bueno, pues hemos tenido muchas experiencias en varios países y la verdad es que a mí se me ocurren 25 ideas cada día para explotar esto del Open Banking, ¿no?, que seguro que en el panel descubriremos algunas. Claro, muy interesante, Carmela. Romina, entonces cuéntanos desde Visa y desde tu aproximación personal, ¿cómo ves el tema? Hola, primero un gusto estar aquí con todos ustedes hoy compartiendo estos minutos. Como parte de mi rol liderando productos e innovación para Latinoamérica, claramente es una área que nosotros vemos con muchísima oportunidad. De hecho, en Visa nosotros vemos al Open Banking como una extensión natural de lo que nosotros somos, que en definitiva es una red global y abierta que está evolucionando de no solo conectar de forma segura compradores y vendedores, para también conectar desarrolladores, servicios, compañías de servicios financieros, fintech, en directa relación con nuestro propósito de aumentar la inclusión financiera, la inclusión digital. De hecho, vemos a Open Banking y a Open Finance como una forma de crecer la torta, ¿no?, para todo nuestro ecosistema, para consumidores y para empresas. Bueno, muy bien, Romina. Esteban, finalmente desde Citibanamex, ¿cómo ven ustedes el tema y tu aproximación personal? Por supuesto. En primer lugar, Eric, y a todo el equipo les agradezco muchísimo toda la invitación. Creo que este es un super panel. Creo que va a haber una plática muy rica. Entonces, se los agradezco mucho. En el banco, un poco la aproximación que hemos tenido, y un poco como lo decía Carmela, ha sido también a través de la regulación, ¿no? Yo creo que ese fue un primer paso.
En México, a raíz de la regulación europea, el regulador mexicano también optó por tener Open Banking de forma obligada para los bancos aquí en México, ¿no? Y esto nace con la ley FinTech en 2018. Y un poco ahí es en donde en el banco empezamos a entender, empezamos a observar obviamente toda esta transformación que ya estaba teniendo el banco, toda esta apificación que estaba teniendo en la parte de atrás, pues claramente iba a ser un acelerador muy, muy relevante para ahora ser banca abierta y no banca cerrada, ¿no? Y un poco a través de la regulación, pues ha sido que nos hemos ido involucrando y liderando un poco este tema aquí en México. Y particularmente con eso, pues claramente encontrar casos de uso que irán siendo relevantes a medida que estas capacidades vayan saliendo, ¿no? Entonces, pues estamos muy, muy interesados en el tema. Coincido, creo que hay una cantidad de oportunidades enorme y pues prácticamente así es como empezamos aquí en el banco. Bueno, muy, muy importante la perspectiva de todos ustedes, actores fundamentales dentro de lo que es la apificación de servicios financieros. Y vamos a pasar a las preguntas, tratando no solamente de conocer su visión, sino también de comprometer algunos de los pasos que puede llegar a desarrollar el sistema financiero alrededor de esta interesantísima iniciativa de abrir y de esa banca abierta, ¿no? Pero hay un tema, Carmela, que me parecería importante comenzar a dilucidar y es qué pasos, tú hablas de la regulación importante que se ha venido desarrollando desde Europa y cómo incluso pues esas son normas que se convierten en un paradigma para Latinoamérica. Entonces, si nos puedes contar un poco cuáles podrían ser los pasos que deberían seguir los bancos en la preparación ante ese nuevo marco regulatorio. Pues claro que sí. A ver, yo creo que lo primero que yo lo dividiría en, no sé si 3 o 4 puntos, ¿no? Pero el primero claramente es definir la estrategia que quieres tener dentro del ecosistema de Open Banking. Que para mí hay al menos 3 figuras diferentes, ¿no? Una es ser un proveedor de servicios financieros, lo que tradicionalmente se conoce como Bank as a Service. Yo rento el backend que tengo para que otros puedan hacer uso de los servicios bancarios sin necesidad de convertirse en una entidad regulada. Otro, convertirse en facilitadores, es decir, proveedores de servicios financieros que otros pueden integrar en los journeys habituales de sus clientes, lo que tradicionalmente se conoce como embedded finance. O una tercera figura que a nosotros nos gusta mucho, que es el partnership, ¿no? Donde lo que crea es un proceso de co-creación con los clientes o, digamos, con los partners para llegar a ofrecer a nuestros clientes comunes productos que les satisfacen, ¿no? Para, de alguna manera, crear un ecosistema en el cual, entre todos, creamos un lugar en el que el cliente consume, que normalmente puede ser la web o el app de un partner, y un producto financiero que normalmente ofrece el banco, ¿no? Entonces, para mí, decidir esta estrategia, yo quiero ser proveedor, quiero ser facilitador o quiero seguir una estrategia de partnership, es un punto crítico, ¿no? Para definir cómo prepararnos para esto, porque cada una de ellas requiere seguramente distintos aspectos tecnológicos y también un distinto roadmap posiblemente de servicios a exponer en el ecosistema, ¿no? El segundo punto que yo creo que todo el mundo tiene que pasar por él para prepararse ante el marco regulatorio es cambiar el mindset a lo que yo lo denomino API First, ¿no? Hemos pasado por el Mobile First, bueno, pues hemos llegado al API First. Esto hay que plantearlo y hay que, de alguna manera, preparar todo lo que son nuestros servicios para que puedan ser expuestos en portales de terceros. Que no es baladí, no solo por procesos y procedimientos, sino también por cómo estamos exponiendo esos servicios, ¿no? Que normalmente para los bancos suelen ser servicios muy pequeñitos, que luego nosotros pues presentamos en nuestros portales, orquestamos, pero cuando eso lo quieres ofrecer a un tercero, tienes que hacer mucho trabajo tecnológico para que el servicio que ofreces esté autocontenido y tenga una posibilidad de consumo y de integración razonable tanto con los partners como con los clientes a los cuales le puedas ofrecer Bank as a Service, ¿no? Con lo cual, este API First sería mi segundo punto importante. Y luego el tercero, para mí, sería empezar a trabajar con datos, ¿no?
¿Qué quiere decir empezar a trabajar con datos desde mi punto de vista? Pues quiere decir integrar datos que tradicionalmente no hemos integrado en nuestros sistemas. El más fácil de entender es riesgos, ¿no? Si yo soy capaz de integrar más datos que a lo mejor un balance para una pequeña empresa o una nómina para un particular, pues, y soy capaz de entender cómo funciona ese particular, soy capaz de entender que paga todas sus facturas, soy capaz de entender cuál es su actividad laboral, ¿no? Y esto es importante en la medida en que la economía se mueve hacia un gig economy, ¿no? Donde los sistemas tradicionales con los cuales hemos evaluado el riesgo hasta ahora, pues no siempre funcionan, ¿no? Entonces, el empezar a integrar este tipo de datos en nuestros sistemas nos ayuda a, primero, empezar a equivocarnos, ¿no? Porque todo esto pasa por situaciones de prueba y error en los que tenemos que ir midiendo cómo se comporta el mercado y cómo funcionan esos funnels, ¿no? Y lo último, que tiene mucha relación con este mundo de datos, por eso te decía que no sabía si 3 o 4, ¿no? Es cómo integrar esos datos en nuestras políticas de riesgos, ¿no? Porque al final el sistema de riesgos que está detrás de un banco es una entidad regulada, tiene que ser testado, tiene que ser presentado al regulador, con lo cual tiene importancia el cómo hacemos este proceso. Pero para mí esos serían los 3 pasos fundamentales, ¿no? La estrategia dentro del ecosistema, API First, y el mundo datos, cómo lo integro en lo que yo sé hacer hoy. Gracias, Carmela. Muy completa la respuesta y además de eso, muy ilustrativo el paso a paso que se debe surtir o que se sugiere desarrollar. Aquí hay una pregunta que sería interesante conocer la perspectiva de Romina y es, ¿qué impacto o cómo ves tú mejor cuáles pueden llegar a ser la experiencia de otros mercados? Visa tiene un desarrollo global donde seguramente tienen la oportunidad de nutrirse de muchas experiencias. Entonces, viendo esa experiencia de otros mercados, ¿qué podemos esperar que ocurra en Latinoamérica frente a este fenómeno? Buena pregunta, Eric. Desde nuestra perspectiva, Latinoamérica todavía está en una fase más inicial comparada con Europa o inclusive con Asia. Sin embargo, el potencial es enorme si miramos la oportunidad de inclusión, incluso de mejora en la experiencia al cliente. Open Banking es empujado, yo diría, por unos 4 principales factores que están totalmente presentes ya en nuestro ecosistema en Latinoamérica. Uno es la transformación tecnológica y sobre todo en los últimos 2 años debido al impacto de COVID en términos de conectividad, acceso a mobile. La verdad es que Latinoamérica ha florecido en ese sentido. Y eso también ha originado, a su vez, el segundo factor, que es la expectativa del consumidor. Hoy en día, los consumidores esperamos un acceso conveniente, real time, que también es ya una demanda, ¿no? en Latinoamérica. El tercer factor es la presión competitiva. Claramente el ecosistema fintech y de servicios financieros en Latinoamérica está floreciendo de una manera súper importante y eso también está empujando la evolución, ¿no? en este tipo de cambio. Y finalmente los cambios regulatorios con diferentes grados de adopción. Ya vemos a Brasil que está bastante más adelantado que el resto, pero luego viene México, Colombia, Chile en cierta forma y creemos que eso también va a empujar esta evolución en Open Banking, ¿no? Muy importante eso que tú acabas de decir de la regulación. Y ahí yo me atrevería a señalar lo siguiente para que continuemos dentro de esa discusión, Esteban. Algo que uno puede decir es, por ejemplo, en México hay una obligatoriedad o pareciera definirse desde el punto de vista regulatorio una obligatoriedad. En otros lugares de la región, por ejemplo, en Colombia, mi país, se habla de una voluntariedad en los proyectos de normas que se han venido exponiendo sobre Open Banking. Pero la pregunta concreta, Esteban, es ¿qué impacto está teniendo el día de hoy la regulación de Open Banking y Open Finance en las instituciones financieras latinoamericanas? ¿Cómo es tu experiencia desde México? Por supuesto. A ver, yo creo que el impacto hoy por hoy es bastante bajo. Y es bastante bajo porque la regulación, particularmente en México, todavía no ha avanzado a un paso acelerado. Yo creo que lo que estamos viendo en Brasil, por ejemplo, es un poco distinto, ¿no? Ahí ya estas APIs obligatorias que tienen diferentes capacidades, pues ya son públicas. Hoy por hoy en México vamos en una primera fase
de lo que es la regulación. Y esa primera fase de la regulación es una sola API, que prácticamente lo que hace es que todos los bancos expongamos la localización y los servicios que tenemos en nuestra red de ATMs. Punto. Yo creo que eso es lo que hoy por hoy hay allá afuera. Entonces, para responder tu pregunta, hoy por hoy creo que el impacto es bajo. Sin embargo, creo que el impacto muy pronto puede llegar a ser muy alto. Y esto lo veo con dos aristas. Arista número uno, empujado a través de la regulación, que si bien ha llevado su paso, ha sido un paso relativamente lento, eventualmente sabemos que va a haber una segunda fase y una tercera fase, en donde claramente las capacidades y lo que se va a necesitar desarrollar, pues tiene un alcance mucho mayor, implicaciones mucho mayores, ¿no? Como, por ejemplo, transferir data de los clientes. Yo creo que el driver número 2, que puede ser paralelo, es qué pasa con los casos de uso que van haciendo a raíz del driver de mercado, no el driver regulatorio. Yo creo que a medida que este tema se vaya entendiendo un poco más, que eso creo que sí nos dio la regulación, van a empezar algunos jugadores, ¿no? Que podamos ir identificando casos de uso más allá de la regulación. Y creo que eso es algo que pronto relativamente podemos ir viendo en México y en México. Fíjate que en ese punto, Esteban, frente a lo que tú estás señalando, hay digámoslo así, hay un prejuicio, ¿no? Aquí a mí me toca ser un poquito disruptivo en la pregunta, pero prefiero hacerla antes de no hacerla. Y existe cierto prejuicio, sobre todo, no digo yo desde los incumbentes tradicionales, porque sería irresponsable decirlo, sobre todo conociendo que ustedes, en el caso de Citibanamex o en el caso, por ejemplo, de BBVA, lo tienen claro cómo puede ser el tema, pero sí, yo lo digo desde la expectativa o de la perspectiva colombiana. Algunos de los bancos más convencionales señalan, oiga, eso del Open Banking puede significar que nosotros tengamos que entregar los datos agregados que toda la vida hemos tratado de crear con nuestros clientes, entregar de una manera como tan unilateral para que otros se beneficien de este tema. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿cuál es el principal beneficio para un banco que decida participar de manera proactiva en ese ecosistema? Es decir, ¿cuáles pueden llegar a ser hoy en día las formas de hacerlo para que el banco obtenga también beneficios? De nuestro lado en particular, digo, cada banco tendrá su estrategia, ¿no? Y habrá delimitado cuál es la visión alrededor de todo esto. Para nosotros en particular, y hemos sido muy vocales en esto, queremos y estamos muy convencidos en ofrecer la mejor experiencia de banca digital, particularmente en México, ¿no? En sitio de y creemos que Open Banking para eso es un habilitador para poder lograr esta visión. Entonces, a la pregunta de, oye, si esta data nosotros la hemos ido construyendo con los clientes, ¿de qué forma vamos a poder interactuar mejor para poder llegar a esta experiencia? Pues claramente Open Banking va a ser una de las claves principales, ¿no? Ahora, cabe mencionar que Open Banking nace de la premisa que el cliente es el dueño de su data, no los bancos o no los jugadores en general. Y por lo tanto, creemos que nosotros, siendo esa interfaz para poder habilitar al cliente a que pueda acceder a su data de forma agregada y con eso nosotros conocerlo mejor, pues vamos a poder desarrollar la mejor experiencia. Ahí es en donde vemos las capacidades clave de Open Banking. Muy importante. Voy a tener que pedirle a Carmela que también nos dé su visión sobre los beneficios, porque pues por supuesto conocemos que desde el BVA se ha venido trabajando mucho en la construcción de nuevo producto y ella lo anticipaba en su respuesta en la definición de una mejor moderación o mitigación de riesgos vinculados a la operación financiera, porque el Open Data o el Open Finance y en general todo este movimiento también debe verse de manera bilateral, ¿no? No únicamente
eh, del banco hacia afuera, sino cómo desde afuera podría yo nutrir también los datos para poder mejorar la forma en la que mitigo riesgos. Pero ¿cómo lo ves tú, Carmela? ¿Cuáles son los beneficios que desde BVA lo pueden percibirse? Pues mira, no puedo estar más de acuerdo con Esteban cuando dice que la mejor experiencia de banca digital la provees desde Open Banking, ¿no? Porque al final los clientes son muy digitales y van a acceder a esos servicios desde el lugar donde estén haciendo sus journeys diarios, ¿no? Entonces, esto a los proveedores de servicios financieros nos coloca en una situación absolutamente disruptiva, ¿no? Porque de pronto ves que en lugar de ofrecer productos en canales propios, vas a ofrecerlos en canales terceros. Pero eso nos coloca también en una situación que es absolutamente, yo diría, una oportunidad magnífica, ¿no? Porque también te permite que esos datos que esos clientes están haciendo en sus journeys diarios puedan servir para configurar una mejor oferta, ¿no? Entonces, uniendo todo esto, para mí, el resultado es que digamos, los funnels de clientes, ¿no? O sea, de dónde llegan los clientes y cómo puedes configurar a quién le puedo dar una oferta adaptada a sus necesidades, van a ser mucho más amplios y además nosotros como bancos vamos a poder aprovecharnos de un coste de captación que tienen algunas industrias pues muchísimo más bajo, ¿no? Entonces, una vez que esas industrias, pues un e-commerce es el ejemplo más claro, ¿no? Que capta clientes de manera muy sencilla, tiene clientes con unos determinados comportamientos. Si los datos de comportamiento de esos clientes en un mundo que va más allá del Open Banking, que llega hasta el Open Data, pueden ser compartidos, entonces seremos capaces de proveerle a ese cliente de un servicio mejor, ¿no? Y ahí hay un beneficio para los tres. Hay un beneficio para el partner porque le da un mejor servicio a su cliente. Hay un beneficio para el cliente final porque obtiene un producto o servicio más ajustado a sus necesidades. Y hay un beneficio para el banco porque vende más. Es decir, que no es solo uno de los intervinientes quien se beneficia, ¿no? Yo creo que eso es un poco... Por eso necesitamos que la regulación esté clara. Por eso necesitamos entender muy bien las responsabilidades y los roles de cada uno, ¿no? Bueno, no, espectacular. Esta es una forma de desmitificar para prejuicios o taras que hay alrededor a veces de este tema de Open Banking y cómo los bancos efectivamente pueden obtener importantes beneficios del desarrollo de este tipo de iniciativas. Ahí, Romina, y en función del papel que puede tener Visa en lo que tiene que ver con el acceso a la infraestructura financiera, ¿qué tipo de colaboraciones estimas tú que pueden ser más interesantes para el desarrollo del Open Banking? Hay diferentes tipos de colaboraciones, ¿no? Por definición, obviamente, como Carmela y Esteban explicaban, este es un juego de diferentes jugadores, ¿no? De partes que se complementan, que complementan desde el punto de vista tecnológico o de capacidad o funcionalidades que no existen por ejemplo, en una entidad financiera. O capacidades para incrementar la oferta de valor a sus clientes, ¿no? Personalmente, yo creo que las colaboraciones más interesantes que podemos llegar a ver, en particular en Latinoamérica, tendrán probablemente que ver con los temas de otorgamiento de crédito, ¿no? Siendo el mercado latinoamericano un mercado en cierta forma que no fue o que tiene oportunidades para ser mejor servidos desde el punto de vista de acceso al crédito para gran parte de la población, creo que las colaboraciones que veremos con más fundamento y más contenido y que van a hacer una diferencia tendrán probablemente que ver con ese área en términos de más riqueza en la información del crédito que se permite al consolidar más información y más acceso, ¿no? Al otorgamiento de crédito y también por el lado de los pequeños negocios, ¿no? A través de modelos de BFM que permitan a los pequeños negocios, que son el motor de la economía en Latinoamérica, quien logre encontrar la fórmula también para ayudar a los pequeños negocios a mejorar su operación en la agregación de datos, por ejemplo, creo que esas colaboraciones van a hacer una gran diferencia. De acuerdo, de acuerdo. Ahí hay una pregunta que me parecería muy, muy importante, tal vez desde la perspectiva de Carmela, y es, ¿cuáles pueden ser para los bancos las ventajas de colaborar activamente con una fintech y con otros players emergentes en estos temas?
Es decir, ahí podría haber algún aprovechamiento en una relación particular entre banco y fintechs, un poco superando esa visión de hace muchos años donde se hablaba de fintechs versus bancos. Pues yo creo que es lo contrario. Yo creo que fintechs versus bancos es un concepto obsoleto. De hecho, a mí me gusta ver esto desde dos puntos de vista, ¿no? Uno es colaborar con players que pueden ser fintechs si estamos hablando de bancas a service o de embedded finance, ¿no? Colaborar con fintechs que deseen embeber servicios financieros, ¿no? Donde ahí lo que puedes tener es un coste de adquisición de clientes menor, ¿no? Y que además se pueden hacer acciones directas más, normalmente las fintechs van dirigidas más a un nicho de clientes o a un servicio específico, con lo cual es más fácil captar o llegar con ese servicio al cliente final, ¿no? Un poco los funnels que hablábamos antes de captación. Y además, muchas veces las fintechs se dirigen a colectivos que yo llamo underserved, ¿no? Y por underserved no me refiero a unbanked, me refiero a underserved, como pueden ser, por ejemplo, los participantes en la gig economy, ¿no? Que normalmente los bancos pues no tienen productos pensados para ellos y hay muchas fintechs que sí se basan en ayudarles a gestionar su economía, ayudarles a gestionar sus ingresos, que son más dispersos, ¿no? Que llegan de maneras diferentes, que les cuesta más establecer una relación de crédito, ¿no? Pero también hay un colectivo de jóvenes donde los bancos tradicionalmente pues no hemos sido espectaculares en ofrecerles un servicio, ¿no? Para lo que necesitan. Las pequeñas empresas, ¿no? Que comentaba Romina, son otro colectivo claramente underserved. Entonces, el colaborar con estas fintechs a la hora de, apalancándonos en ellas, concentrar esfuerzos en desarrollar productos core que puedan servir para ofrecer servicios a estos clientes finales, a mí me parece que es todo menos fintechs versus bancos, ¿no? Sino todo lo contrario. Y luego está el mundo al revés, ¿no? Es decir, cuando lo que queremos es hacer lo que yo llamo reverse banking, es decir, hay fintechs que tienen algunos servicios que son importantes, ¿no? Para el ecosistema y que no siempre están ofrecidos por los bancos. Entonces, integrar esos servicios conjuntamente con otros servicios financieros también puede permitir que incluso en los canales propios nosotros integremos esos servicios de terceros, que es una manera de colaboración que para mí también es Open Banking, ¿no? Aunque no sea exponer APIs, también es una manera de colaborar con las fintechs. Por eso lo vería como desde los dos ángulos. Bueno, muy bien, interesante esa visión. Ahora, Esteban, lo que te quisiera preguntar es ¿qué tipo de casos de uso pueden esperarse a través de estos modelos desde las instituciones financieras? Es decir, ¿qué podríamos esperar como un caso de uso aplicable? Se habla mucho de iniciación de pagos, por ejemplo, acá en Colombia, pero ¿a ustedes qué les parece? Yo creo que vienen en diferentes etapas, ¿no? Yo creo que a medida que va teniendo mayor madurez, tanto los sistemas y la seguridad que hay atrás de los sistemas, como la adopción de los clientes finales. Para mí, una primera etapa se trata alrededor de la data y los casos de uso que hay alrededor de esa data. Como por ejemplo, ¿no? ya fue mencionado también ahorita en el panel, todos los temas de agregación de cuentas, en donde a una persona ciertamente ya bancarizada, que tiene diferentes cuentas en diferentes lugares, pues darle la oportunidad que pueda tener una visualización completa. Yo creo que ese tipo de experiencias, ¿no? Van a ser, pues de las primeras, porque son, digamos, los low hanging fruits que te va dando un poco la regulación. Yo creo que a medida que va evolucionando esto, se van haciendo o se pueden ir haciendo diferentes tipos de modelos. Y ahí sí puede tocar cualquier producto de un banco, desde captación hasta seguros, ¿no? Creo que el tema de captación o cuentas de captación tienen un valor primordial y un poco con lo que coincide un poco con lo que decía Carmela. El tema de ir extendiendo distribución con estos players que van teniendo costos de adquisición a lo mejor mucho más bajos, de forma 100% digital, y que ya están ahí cautivos y que haya algún caso de uso para que tengan una cuenta de captación simplificada o no, pues claramente creo que ahí hay oportunidades muy grandes. Y luego es en el aprovechamiento ya de esta data
para poder llegar a nuevos tipos de productos, conociendo mejor a los clientes, ¿no? Por supuesto, hay los temas de préstamos, los temas de wealth. O sea, creo que hay, ¿no? Creo que hay temas adicionales que se van enriqueciendo con la data. Ese es un primer universo. Yo creo que un segundo universo va a ser cuando este mundo ya sea más que de Open Finance, de Open Data, pues Open Finance y hasta el Open Economy. Y ahí sí veo que eventualmente puede existir este tipo de integraciones más allá de los servicios financieros. Creo que eso es algo que me emociona mucho poder ver más adelante. Y esos son un poco los casos de uso que veo. Muy bien, Esteban. Ahí lo que interesa también es la experiencia del usuario final, ¿no? Hemos hablado un poco de cómo se pueden beneficiar los bancos, cómo se pueden beneficiar las fintech y bueno, en el centro de toda la transformación digital de nuestra sociedad está el cliente, el usuario, el ciudadano. Hay algo que quisiera preguntarle a Romina y es cuáles pueden llegar a ser las principales barreras para la adopción de esos modelos desde la perspectiva del usuario final. Gracias, Eric. Sí, yo clasificaría esas potenciales barreras en tres temas, ¿no? Uno es el tema de resiliencia. El usuario tiene que tener la confianza de que el sistema va a funcionar todo el tiempo, desde el punto de vista de conectividad, de la resiliencia de los APIs, etc. El segundo es la seguridad y la confianza. Desde el punto de vista de que van a estar compartiendo sus datos, tal vez con una tercera parte que ellos no conozcan, ¿no? Entonces lo harán solamente si se sienten confiados de que sus datos van a ser usados de forma responsable. De hecho, el Open Banking empodera al consumidor, que es uno de los grandes beneficiarios en el uso y disposición de sus datos financieros. Y la tercera barrera es, o oportunidad en realidad, es la experiencia al consumidor. Si la experiencia en este mundo digital donde yo comentaba hoy más temprano, todos esperamos una respuesta súper rápida, sin fricción, si no va por ese camino, yo creo que va a ser otra de las barreras para la adopción, ¿no? O sea, estas tres, tiene que ser resiliente, tiene una buena experiencia al usuario y todo el tema de seguridad y de confianza para que el Open Banking se desarrolle de forma saludable. Totalmente de acuerdo. Ahí una pregunta final es, ¿cómo crees tú, Romina, que deberían socializarse esos modelos con los usuarios, con los consumidores? Obviamente el primer tema de socialización, digamos, es el consentimiento, ¿no? En el uso de los datos. Creo que eso es el primer paso fundamental. De hecho, la regulación en general es el primer tema que toca en los países donde está regulado, justamente para lograr esa confianza que yo mencionaba, ¿no? El tema de consent management es crítico, es crítico. Bueno, muy bien. Creo que tenemos espacio para unas reflexiones finales por parte de cada uno de ustedes. Me gustaría que de pronto enviáramos en estas últimas palabras un mensaje a quienes nos están viendo en este panel y además de eso también una breve reflexión sobre cómo implementar un Open Banking que le sirva a todos los actores, a todos los stakeholders y que permita esa verdadera inclusión financiera a través de de este tipo de iniciativas. Entonces, si quieres, arranquemos por Esteban, algunas reflexiones finales, Esteban, tuyas, tus conclusiones. Por supuesto. Mira, yo concluyo de este panel y de algunos otros que hay un interés súper grande en el tema. Yo creo que hay muchos actores, fintechs, bancos ya establecidos, compañías de pagos, gente que está ya muy metida en todos estos temas y creo que entre todos estamos un poco a la expectativa de todo este tema regulatorio. Yo creo que una vez, a medida que vayan saliendo estas nuevas regulaciones y que se vayan habilitando los casos de uso, yo creo que va a ser súper importante empezar a entender y escuchar a los clientes, ¿no? Realmente cuál es su expectativa, si se está cumpliendo, si no,
y un poco con ese feedback que se va teniendo de los clientes, ir armando la mejor propuesta de valor particularmente para ellos. Creo que todavía hay mucho que aprender. Creo que las hipótesis son muy padres, muy bonitas. Veamos qué tanto se cumplen, en qué tanto tiempo y escuchemos a los clientes de cerca. Yo creo que ese es mi mensaje. Muy interesante, Esteban, escuchar también al cliente nuevamente, que esto no se quede en lo discurso y en lo bonito, sino que pueda trascender desde el punto de vista operacional hacia un mejor servicio al cliente o mejores productos para él. Carmela, ¿cómo lo ves tú? Pues yo resumiría un poco como conclusiones y como siguientes pasos esto en 4 puntos, ¿no? El primero, es necesaria una regulación tanto de Open Banking como de Open Finance que sea clara e inclusiva para todas las instituciones que forman parte del ecosistema. No solo las financieras, todos los que vayan a poder compartir datos, ¿no? El segundo es que los bancos tienen que prepararse para poder competir en ese ecosistema. Y para ello tienen que prepararse tanto tecnológicamente, ¿no? En cuanto a servicios, en cuanto a API First, que mencionábamos antes, como estratégicamente, ¿no? ¿Qué papel quiero jugar? Mi tercera reflexión es que Open Banking y Open Finance en Latinoamérica se va a desarrollar de manera muy similar a otras regiones. Va a tomar impulso con el mínimo regulatorio, Esteban lo comentaba antes, ¿no? En México hay una API que es regulatoria, que todos hemos lanzado, pero en unos años muchos bancos estarán compitiendo por tener la oferta más completa y más relevante para cubrir la demanda en cada país, ¿no? Y por último, que para mí es la mayor reflexión de Open Banking. Open Banking ofrece ventajas a bancos, a partners y a clientes finales. Aún estamos en una situación incipiente donde muchas veces es difícil imaginar cómo llegar al fin, ¿no? Pero en la medida en que empiezas a desarrollar temas relacionados con Open Banking, van saliendo oportunidades e ideas de casos de uso a poner en marcha. De acuerdo. Romina, el tema que nos menciona Carmela yo creo que es bien interesante y es ver cómo efectivamente esto ya es una realidad a la cual comienza obviamente a mirar la regulación, ¿no? Una regulación que viene incorporando diferentes modelos, tanto desde la perspectiva de la obligatoriedad como de la facultad en caso de que los diferentes actores financieros tengan interés. ¿Tú cómo ves, qué podrías concluir sobre la importancia del tema y hacia dónde podemos ir? Específicamente a tu pregunta sobre el tema de la regulación, obviamente es uno de los motivadores que ha hecho que en el mundo esto se mueva más rápido, pero también tenemos ejemplos de diferentes países donde se están moviendo casos de uso de Open Banking que son generados no por la competencia misma en el mercado y no necesariamente por la regulación. Obviamente la regulación, como Carmela mencionaba antes, agrega un marco de referencia y un orden si está bien estructurada, que ayuda al Open Banking a moverse de otra forma. Yo creo que esto es un tema de cuándo y no si, ¿no? Que esto se va a terminar desarrollando. Y quien llegue primero y vaya probando y testeando los diferentes casos de uso va a ser quien tenga éxito. Por nuestra parte tenemos un comprometimiento absoluto con el tema, donde nosotros ya estamos trabajando en Latinoamérica y obviamente fuera de la región, avanzando en temas de conectividad, probando casos de uso con diferentes clientes. Visa ha hecho una compra, ahora se acaba de cerrar en febrero, que habrán visto de Tink en Europa y en Latinoamérica mismo también estamos trabajando con diferentes socios. De hecho, tenemos una inversión de equity en Belgo, por ejemplo. De nuevo, con este criterio de que esto es una extensión de acceso, de empoderamiento del usuario, de mejor experiencia para el consumidor, que nos va a llevar a todos un paso hacia adelante. De acuerdo con todos, creo que ha sido muy, muy importante tocar base sobre uno de los temas que mayor relevancia tiene actualmente dentro de la tecnología financiera, como es el Open Banking. El tema de Open Banking en Latinoamérica ha discurrido por diferentes discusiones, desde los intereses que tienen, obviamente, los incumbentes tradicionales en que esto también les aporte a ellos y que pueda generar un beneficio,
como los intereses que tienen las empresas en los emprendimientos digitales que están desarrollando modelos de negocio fintech que buscan básicamente que con esta apertura de datos y con la apertura a la infraestructura financiera se pueda mejorar en buena parte la prestación de servicios a los usuarios. Creo que ese es el punto común. Todos hemos venido señalando la necesidad de que dentro del centro realmente haya un reconocimiento del papel que tiene el cliente. Y hay algo bien interesante, y es que los modelos regulatorios que se vienen discutiendo en Latinoamérica, si bien pueden llegar a tener extremos, tanto desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser la obligatoriedad y desde lo que puede llegar a ser también el papel de un open banking mucho más bilateral y digámoslo así, mucho más recíproco, pues tienen un elemento en común y es la preocupación que siempre se ha tenido de modernizar la infraestructura financiera que dé mayor inclusión y que permita que más usuarios puedan acceder a todo tipo de productos y servicios financieros. Entonces, yo creo que me uno a lo que señalaban todos ustedes. En eso fue muy enfático Esteban y también Carmela, que hoy, cuando estamos hablando de la prestación de servicios, tenemos que hacerlo desde la perspectiva del Open Banking y felicitarlos por las diferentes iniciativas que vienen liderando a nivel regional para que eso sea realmente una realidad. Nosotros en muchos escenarios, sobre todo lo digo por el caso colombiano, donde se está terminando de discutir, bueno, ya se discutió, pero en estos momentos está pendiente de producción o de salir ya en vivo y en directo la norma que habilite el Open Banking. Nosotros hemos visto cómo realmente las diferentes discusiones entre los actores vienen confluyendo hacia el interés de desarrollar un Open Banking que sea mucho más inclusivo y que permita, además de eso, a los actores trabajar de manera colaborativa. Nosotros creemos muy firmemente en la fintegración, la posibilidad de que tanto los emprendimientos digitales como los diferentes incumbentes tradicionales puedan actuar de manera colaborativa en el mercado, y creo que el Open Banking es el mejor escenario para que eso sea así. Entonces, pues agradecerle nuevamente a Carmela, a Romina, a Esteban el haber participado en este interesantísimo panel. Agradecerle a Belbo nuevamente pues digámoslo así, la invitación para estar acá en el OpenView. Y pues nada, seguramente nos vamos a tener la oportunidad de ver más adelante y seguramente ya, como lo decía Esteban, con desarrollos mucho más prácticos y tal vez ya en una discusión que no va a ser si hay o no norma, ¿no? Porque hoy en día muchas veces las discusiones se centran en, no, necesitamos una norma o la norma debería decir X o Y. Tal vez más adelante hablemos ya de proyectos puntuales y de cómo se desplegaron. Un abrazo a todos y esperamos que haya sido muy satisfactorio este panel. Para mí, en lo personal, pues mucho, aprendí muchísimo y estamos hablando más adelante. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias. Saludos. Chao.